Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Clases Fáciles. Vamos a resolver una ecuación logarítmica, esta ecuación que tenemos aquí. Para ello es muy importante que tengamos en cuenta la definición de logaritmo, que la tenemos aquí expresada. La definición de logaritmo dice que el logaritmo en base a de x es igual a y siempre que se dé esta relación, que a elevado a y, es decir, la base elevada al resultado del logaritmo, nos dé el argumento. Esto así de palabra resulta un poquito difícil de entender. Vamos a utilizar un ejemplo para entenderlo mejor. Si nos dicen el logaritmo en base 2 de 8 y nos preguntan que demos el resultado, pues entonces lo que tenemos que averiguar es un número que no conocemos. No conocemos el resultado de este logaritmo, del logaritmo en base 2 de 8. No conocemos lo que vale el logaritmo en base 2 de 8. Pero sabemos que la base elevada a ese número que no conocemos nos va a dar el argumento. Entonces, ¿qué número al que vamos a elevar 2 nos va a dar 8? ¿Cuál es el número al que vamos a elevar 2 y nos va a dar 8? Pues nosotros sabemos que 2 elevado a 3 nos da 8. Por lo tanto, el resultado de este logaritmo es 3. Porque sabemos que la base del logaritmo 2 elevada a 3 nos da el argumento. Por eso sabemos que el logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 nos da el argumento, nos da 8. Esto lo podíamos así. Este es muy fácil de ver y a simple vista se sabe que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Pero lo podemos también hacer de la siguiente manera. Nosotros tenemos que 2 elevado a un número que no sabemos nos tiene que dar el argumento del logaritmo, es decir, nos tiene que dar 8. Pero también sabemos lo siguiente, que 8 es 2 elevado al cubo. Y aquí tenemos una igualdad de potencias de la misma base. Entonces, si nos señala que dos potencias que tienen la misma base son iguales, el resultado de esta potencia y el resultado de esta potencia es el mismo, esto significa que los exponentes son iguales. Por lo tanto, y es igual a 3. Es decir, lo que habíamos hallado al principio. Aquí es que lo habíamos visto a simple vista, que 2 elevado a 3 daba 8, por tanto el resultado de este logaritmo era 3. Pero así lo hemos visto haciendo la definición del logaritmo y hemos comprobado que y tiene que ser 3. Ahora es muy importante que para resolver ecuaciones logarítmicas nos sepamos las propiedades de los logaritmos, al menos las más importantes. Las tenemos aquí. Aquí nos dice la primera propiedad que el logaritmo de un producto, esto es un producto, x por y, es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Aquí teníamos como factor x y factor y. Pues el logaritmo de este producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Todo en la misma base, por supuesto. Luego tenemos el logaritmo de una potencia, pues es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base, pero no la base del logaritmo, sino la base de la potencia que estaba en el argumento. Entonces veis que este exponente pasa a multiplicar el logaritmo de la base y ya la base se queda sin ese exponente que pasa a multiplicar
el logaritmo de la base. Luego tenemos el logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo del radicando, el radicando es x, y el índice de la raíz. Esta viene del logaritmo de una potencia, porque si vemos aquí el logaritmo b en base a de una raíz, por ejemplo el logaritmo en base a de raíz enésima de x, la raíz también podemos expresarla como una potencia, es decir, esto lo podemos expresar como logaritmo en base a de x elevado al exponente del radicando, que en este caso como no tiene exponente, es 1 el exponente, partido el índice de la raíz, que es n. Entonces, como esto se puede expresar así, porque una raíz se puede expresar de esta manera, entonces fíjate que esto es el logaritmo de una potencia, y entonces el exponente, hemos dicho que en el logaritmo de una potencia, el exponente pasa a multiplicar, es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Entonces esto es igual al logaritmo en base a de x, pero el exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Entonces, de ahí esta propiedad. Y luego tenemos aquí otra propiedad que es también muy importante, que se le llama como cambio de base, que tenemos porque nos permite cambiar la base de los logaritmos. Tenemos si el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en la base que nosotros elijamos del argumento dividido entre el logaritmo de la misma base que hemos elegido de la base del anterior logaritmo. Y esta propiedad es muy importante porque nos permite cambiar de base los logaritmos y nos permite resolver muchas ecuaciones logarítmicas. Luego, por último, tenemos aquí una propiedad que es muy sencilla de entender, que el logaritmo en base a de a es igual a 1 porque, si te das cuenta, a qué número, según la definición del logaritmo, a qué número hay que elevar la base a para que nos dé el argumento a, para que nos dé a qué hay que elevar a para que nos vuelva a dar a, solamente hay una posibilidad. Solo podemos elevarlo a 1, por eso el resultado es 1. El logaritmo de en base 5 de 5 es 1, porque 5 elevado a 1 da 5. El logaritmo en base 7 de 7 es 1, porque 7 elevado a 1 es 7. Es decir, el logaritmo en base a de a es igual a 1. Cuando coincide la base con el argumento, el resultado del logaritmo es 1. Cuando la base del logaritmo y el argumento es igual, entonces el logaritmo es igual a 1. Entonces ya estamos preparados para resolver esta ecuación logarítmica. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos una resta de logaritmos y habíamos dicho que en las propiedades teníamos que el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Entonces nosotros podemos actuar en el sentido inverso. Es decir, si tenemos una resta de logaritmos de la misma base, podemos colocarlo como el logaritmo de un cociente. Entonces esta resta de logaritmos lo podemos poner como el logaritmo de un cociente. Es decir, podemos escribir logaritmo en base 5 del siguiente cociente.
x al cuadrado menos 10 y partido x. Y en el otro miembro de la ecuación tenemos el 2 que multiplica el logaritmo en base 5 de 3. Pero si vemos, esto es un factor y otro factor. Un factor es 2 que multiplica el logaritmo en base 5 de 3 y esto viene del logaritmo de una potencia, de la propiedad del logaritmo de una potencia, porque si nos acordamos, aquí lo tenemos, el logaritmo de una potencia es igual al factor que multiplica al logaritmo de la base. Entonces nosotros podemos recorrer el camino inverso, es decir, colocar el factor que multiplica el logaritmo como exponente de el argumento. Es decir, nosotros aquí podemos coger el 2 y colocarlo como exponente, porque el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Y nosotros podemos actuar al revés. Entonces tendríamos logaritmo en base 5 de 3 y el 2 que está multiplicando al logaritmo de esta base, pues lo pasa como exponente. Y esto sería el argumento. Hemos actuado siguiendo la propiedad del logaritmo de una potencia. Ahora mismo esto es el logaritmo de una potencia. Y esto es igual a esto, porque el logaritmo de una potencia es el producto del exponente por el logaritmo de la base, que en este caso era 3. El logaritmo en base 5 de 3. ¿Y para qué hemos hecho eso? Pues lo hemos hecho para que se nos quede el logaritmo de 5 de este argumento, del logaritmo de 5 de este otro argumento. Porque así, si se están igualando, si tenemos dos logaritmos en la misma base, sus argumentos igualados, sus argumentos también tienen que ser iguales y los podemos igualar. Es decir, podemos poner x al cuadrado menos 10 partido x igual a el otro argumento, 3 al cuadrado, que sabemos que 3 al cuadrado es 9. ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente igualar los argumentos. Este argumento, el argumento de este logaritmo, con el argumento de este otro logaritmo. Porque si dos logaritmos en la misma base son iguales, y lo indica aquí la igualdad, significa que sus argumentos también tienen que ser iguales. Y entonces los hemos igualado. Entonces tenemos aquí una ecuación. Y entonces lo que hacemos es que x, que está aquí dividiendo, puede aparecer en el otro lado del igual como multiplicando. Entonces esto se nos quedaría x al cuadrado menos 10 igual a x por 9, 9x. Aquí lo que pasa es que la x pues aparece multiplicando al otro miembro de la igualdad porque antes estaba dividiendo. Ahora podemos colocar todos los miembros para que nos quede la expresión de segundo grado más simple posible y tenemos que x al cuadrado, 9x aparecerá a la izquierda del igual con signo menos porque aquí tiene signo más, entonces aquí aparecerá como menos 9x y menos 10 ya estaba a la izquierda del igual, entonces sigue siendo negativo, esto es igual, ahora en la derecha ya no tenemos nada y es igual a 0. Ahora lo que tenemos aquí es la expresión más simple de una ecuación de segundo grado. Entonces vamos a resolverla aplicando la fórmula general que dice que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c partido 2a. Ya sabemos que eso a, b y c son los coeficientes de
la ecuación de segundo grado, de los términos de la ecuación de segundo grado. Esto es A, esto es B y esto es C. Menos 10 es C, menos 9 es B y 1 es A. Entonces tenemos que X es igual a, vamos a ver, menos B, como aquí tenemos menos 9 como B, menos B será 9. 9 más menos raíz cuadrada B al cuadrado. 9 menos 9 por menos 9 son 81 menos 4 por A, que es 1, por 1, por C, que es menos 10. Como C es menos 10, multiplicamos por menos 10. Dividido 2 por 1, porque A es 1. Como A es 1, entonces 2A que lo tenemos aquí, es 2 por 1, que es 2. Entonces tenemos que X es igual a 9 más menos raíz cuadrada de 81, y aquí tenemos menos 4 por 1 por menos 10, menos 4 por 1 son menos 4 por menos 10 son más 40, más 40, más 40 dividido 2. Entonces X es igual 9 más menos 81 más 40 son 121, raíz de 121 partido 2. Esto es igual a 9. 121, raíz de 121 es 11, porque 11 por 11 son 121, más menos 11 dividido 2. Entonces de aquí tenemos dos soluciones. La primera sería 9 más 11 serían 20 dividido 2, y esto es igual a 10, y la otra solución es 9 menos 11 son menos 2 partido 2, y menos 2 partido 2 es igual a menos 1. Entonces estas son las dos soluciones que tenemos para X, que es 10 y menos 1. Pero ahora tenemos que ver si estas soluciones son válidas para nuestra ecuación logarítmica, porque sabemos que los argumentos tienen que ser siempre positivos, no pueden ser negativos, no pueden ser igual a 0. Entonces tienen que ser siempre positivos. Y si la X vale 10, pues aquí el argumento es positivo y aquí también. Pero si la X es menos 1, aquí tendríamos un argumento negativo. Y los argumentos siempre tienen que ser positivos. Por lo tanto, esta solución no es válida para nuestra ecuación logarítmica, pero esta ecuación sí que es totalmente válida. X igual a 10. Vamos a ponerlo aquí. Aquí nos ha dado como solución válida X igual a 10. Esta sí que es la solución que nos vale para nuestra ecuación logarítmica. Pues nada, espero que te haya resultado interesante y útil para aprender. Si es así, por favor, dale al like, y si te suscribes al canal te lo agradeceré mucho. Muchas gracias por la atención y hasta pronto.